preguntarte, senador, sobre el tema de los avances en la negociación de la reforma política. Si nos puedes comentar en qué van. Se ha polemizado mucho sobre las supuestas presiones de los gobernadores para evitar que desaparezcan los órganos electorales en los estados. Creo que está apagado. Sí, bueno, ahí está. Desde que presentamos la propuesta para crear un Instituto Nacional de Elecciones, sabíamos que vendría la presión de tres fuentes. La primera, de los propios órganos electorales locales y tribunales locales, que obviamente pues se niegan a desaparecer, eso es normal. De los congresos locales, porque obviamente pues son quienes los nombran, ¿no? Se les está quitando una facultad. Y por supuesto de los gobernadores, que de alguna manera pues son quienes los controlan ya en el ámbito local, pues para que favorezcan a determinados candidatos. Entonces es normal para nosotros que exista esta presión por parte de estos órganos de gobierno de las entidades federativas sobre las cámaras federales, pero también estamos convencidos de que debemos de ir a una reforma que contemple la desaparición de los órganos locales, en virtud de que son absolutamente parciales y que obedecen a un interés muy claro de los gobernadores para conducir las elecciones en favor de determinados candidatos. Entonces es obvio que la base fundamental de esta reforma político-electoral que está planteando el Grupo Parlamentario del PAN es la creación del INE y de un Tribunal Nacional que resuelva los recursos de impugnación que presenten los partidos políticos o los ciudadanos en virtud de violaciones graves al Código Electoral federal que vamos a presentar, para que haya un solo código en todo el país y no 32 documentos legislativos para organizar elecciones locales. Pero hasta donde tenemos entendido hay dos posiciones al interior del PAN, porque decía el senador Roberto Gil que él no está de acuerdo en ese modelo porque es totalmente centralista, que sí estarían de acuerdo en un modelo intermedio, pero José María Martínez dice que no, la misma posición de usted. ¿Cuál es la posición con la que están negociando? Es la misma posición de los tres, estamos los tres en la mesa, entonces no hay divergencia en la posición. Pero Gil no está a favor de que se desaparezcan los órganos locales, ¿sí hay una divergencia real? No tengo otra versión distinta del senador Roberto Gil. De hecho yo estuve ayer en la mesa con ellos y la presentación es que haya un órgano nacional que asuma las funciones de organización electoral, de capacitación, de redistritación y de la organización de las elecciones, nombrando consejeros locales para cada una de las elecciones. Es una posición intermedia entre lo que sería un INE absoluto y lo que sería un consejo estatal local absoluto. Creo que la posición de Roberto Gil, que es la que hemos estado defendiendo en la mesa, sí mezcla las dos posiciones, pero sigue conservando un Instituto Nacional Electoral. ¿Pero desaparecen o no los locales? Lo que pasa es que no es que desaparezcan, los vas a transformar como si fueran juntas locales ejecutivas. Pero permanecen de alguna manera sin depender de los estados. Exacto. Su nombramiento dependería del Instituto Nacional de Elecciones y por supuesto tendría que ser juntas locales electas por el INE nacional, donde no existiría la intervención de los gobernadores ni del Congreso local, y con un código electoral federal y organizando elecciones federales y locales con reglas puestas por la federación. Senador, ¿cómo si ya usted reconoce que finalmente el asunto, digamos, ya lo preveían, que se iban a oponer gobernadores, los mismos congresos locales y los institutos, digamos, cómo salvar esta situación, tratándose además de que el IFE es un órgano constitucional, tiene que haber una reforma a la Constitución, eso entiendo, para que se desaparezca, modifique o como sea, tiene que haber una reforma a la Constitución. ¿Cómo salvar que los congresos de los estados pues sí cedan su plena autonomía y digan, bueno, pues adelante, que se centralice la situación electoral? O sea, ¿cómo lo van a negociar? Porque incluso en el pacto yo creo que esto es lo que se les ha olvidado, que los estados también son mayores de edad y como que les quieren dar su zape y aplacarlos, ¿no? Sí, es algo que tenemos contemplado, es parte del acuerdo al que tenemos que llegar, en virtud de que efectivamente para una reforma constitucional se requiere más de la mitad de que los congresos locales aprueben la reforma constitucional, pero poniéndonos de acuerdo la Cámara de Diputados y el Senado,
los congresos locales sin duda alguna van a aprobar la reforma, en virtud de que en los congresos locales está representada en los mismos partidos políticos que están representados en la federación. Es decir, así como en el Senado las fuerzas más grandes es el PRI, PAN, PRD, en los congresos locales también es PRI, PAN, PRD. Entonces, si hay un acuerdo nuestro a nivel federal, podríamos bajar ese acuerdo a nivel local sin ningún problema. Pero si el jefe político, que es el gobernador, se opone y ya vemos que hay Erubiel encabezando este asunto, o sea, hay varios gobernadores, digo, o sea, también el Mancera mismo, digo, pensar que el jefe político va a instruir a sus legisladores para que les haga el caldo gordo a ustedes, no se ve muy viable realmente. Lo que pasa, bueno, se supone que hay una división de poderes. Digo, si hablamos de términos formales, pues habría una división de poderes también en los congresos locales, con respecto al Ejecutivo y Legislativo. Hablando de Realpolitik, pues por supuesto que no lo es, pero también los jefes también pertenecen a un partido político, y ese partido político de todos los gobernadores está representado en la Cámara de Diputados y está representado en el Senado, y si los senadores de un partido político votamos a favor de determinada reforma, pues por supuesto que nuestros compañeros gobernadores y legisladores en los estados podrían respaldar la propuesta que nosotros estemos haciendo desde la federación. Es decir, somos un solo partido en todo el país, tanto el PAN como el PRI como el PRD, entonces no tendríamos por qué tener ninguna divergencia respecto al modelo que queremos para llevar a cabo las elecciones. O sea, disculpe, pero la insistencia, entonces, ¿ustedes estarían esperando que el jefe de jefes, que es el presidente de la República, le diga a sus gobernadores, en este caso a los del PRI, que apoyen este asunto? O sea, ¿esa sería su idea? No, esa es su idea. Yo no he manifestado eso, yo solo he dicho que los legisladores… bueno, esa ya es una interpretación que yo respeto y es un buen análisis que hace usted, pero sin embargo yo lo que creo es que si los partidos políticos, por ejemplo, en el Senado votan a favor de determinada reforma, lo mínimo que podemos esperar del partido es que le pida a los diputados locales que apoyen la decisión que tomaron los senadores. O sea, disciplina es lo que usted esperaría, que se disciplinen de cada partido. Es diferente la disciplina al convencimiento, nosotros haríamos el trabajo de convencerlos. Senador, perdón. En otro tema, senador, senadores del PRI y del PRD están acusando al PAN de frenar el nombramiento de la ratificación de 13 embajadores y 3 cónsules. Dicen que ya lleva mucho tiempo las propuestas del Ejecutivo, pero que los panistas se han negado a convocar a que se dictamine. Como coordinador, ¿qué puede decir sobre el tema? Pues que hicimos el análisis de cada una de las propuestas que nos ha mandado el Ejecutivo. Yo personalmente me he entrevistado con las personas que han sido propuestas, al igual que quienes presiden las comisiones de Relaciones Exteriores, que son compañeras del grupo parlamentario del PAN, y que efectivamente hay un consenso en que estas puedan avanzar. Lo único que estábamos definiendo es la fecha de su aprobación, pero que de alguna manera no hay objeción por parte nuestra. ¿Pero se va a destrabar ya o tienen planeado todavía alargar más este análisis? Pues nosotros somos muy respetuosos de las comisiones. En cuanto las comisiones convoquen y analicen, nosotros vamos a respaldar lo que ahí decidan nuestros compañeros. De entrada nosotros no tenemos objeción, por supuesto que es un tema que se analiza al interior de los grupos parlamentarios y yo creo y espero que se resuelva a la brevedad. Porque decían las senadoras del PRI y del PRD que había una injerencia de la dirigencia nacional del PAN en la toma de esta decisión. Los partidos políticos están representados en las cámaras, siempre va a haber la posibilidad de platicar con las dirigencias todos los temas que se discutan en las cámaras. De hecho,